Beatriz veía el mundo como un sistema que debía ser optimizado. Desde su oficina en el 20º piso, un santuario de cristal, acero y silencio, observaba la ciudad palpitar allá abajo, una red de ineficiencias esperando una solución. Y la mayor de las ineficiencias, la más irritante, estaba justo al lado de su nuevo e inmaculado campus tecnológico, el refugio de animales Patas Amigas. El sonido constante de los ladridos era una disonancia en su sinfonía de productividad, un ruido caótico que invadía su mundo de orden. En la reunión del consejo, sus gráficos fueron claros e implacables. El refugio era un lastre para la imagen y el sonido que necesitaba ser eliminado. Su propuesta de adquirir el terreno y expandir el campus fue aprobada por unanimidad. Mientras tanto, en medio del caos que Beatriz tanto despreciaba, Daniel se movía con la calma de un maestro de orquesta. El aire olía a una mezcla de desinfectante, pienso y la innegable presencia de docenas de vidas. Le pasaba la mano por la cabeza a un perro mestizo asustado. Su voz, un susurro tranquilizador que parecía decir: «Aquí estás a salvo». Cada perro tenía un nombre, cada gato una historia que él conocía de memoria. El refugio, heredado de sus padres, no era un negocio para él, era una promesa. Cuando llegó la carta oficial con el logotipo de la empresa de tecnología y el lenguaje frío de una oferta de compra que más parecía una orden de desalojo, no se sorprendió, solo sintió un cansancio profundo. La lucha contra el gigante de cristal que había crecido a su lado estaba a punto de comenzar. La noticia de la adquisición hostil se extendió más rápido de lo que Beatriz había previsto. Su equipo de marketing, liderado por un joven llamado Alex, entró en su oficina con una urgencia que ella detestaba. «Beatriz, tenemos un problema de imagen», dijo él, mostrándole la pantalla de su tableta. «Las redes sociales nos están llamando destructores de cachorros. Esto es una pesadilla de relaciones públicas». Beatriz miró los comentarios con un frío desdén. Sentimentalismo, ineficiencia. Pero Alex tenía una solución, una maniobra que su mente calculadora supo apreciar. «La narrativa lo es todo», explicó él. «En lugar de ser la enemiga, usted se convierte en la heroína. La CEO que, a pesar de sus planes de expansión, se conmueve y adopta un perro del refugio que va a cerrar. Muestra compasión, humaniza la marca». La idea le repugnaba. Un perro era una variable caótica, una criatura de necesidades impredecibles, pero la lógica era impecable. Con un seco asentimiento de cabeza, aprobó la operación. Al día siguiente, su coche se detuvo frente al refugio. Beatriz salió, sus tacones altos hundiéndose ligeramente en la grava del camino de entrada. Un sonido que parecía anunciar una invasión. El coro de ladridos la golpeó como una pared de sonido, desordenado y visceral. Daniel, que había sido avisado de su visita por un asistente de ella, la esperaba en la puerta, con los brazos cruzados, su postura una muralla de resistencia silenciosa. «Señora Beatriz», dijo él, su voz tranquila pero desprovista de cualquier calidez. «Bienvenida». Ella ignoró la ironía. «He venido a elegir un perro para una campaña publicitaria», dijo ella, su voz nítida y transaccional. Miró a su alrededor hacia las jaulas, hacia las miradas esperanzadas de los animales, y añadió, con una frialdad que selló su primer encuentro: «Honestamente, no entiendo cómo un pasatiempo tan caro e ineficiente como este consigue sobrevivir». La frase de Beatriz quedó suspendida en el aire, fría y cortante. Daniel sintió la rabia subirle por la garganta, una ola caliente de furia protectora. Quería gritar, echarla, decirle que su mundo de beneficios y eficiencia estéril nunca podría comprender el valor de una sola vida salvada. Pero miró su rostro, su máscara de control impecable, y se dio cuenta de que la rabia sería un desperdicio.
Ella no lo entendería. En lugar de eso, respiró hondo, el olor familiar de su refugio calmándolo, y dio un paso a un lado, abriéndole el paso. «La eficiencia es una forma de medir las cosas, señora Beatriz», dijo él, su voz peligrosamente tranquila. «Aquí preferimos medir en latidos. Si se va a llevar uno, entonces venga a conocer las ineficiencias por su nombre». Su invitación era un desafío silencioso, una promesa de que aquella visita no sería tan aséptica como ella había planeado. Ella entró, y el sonido de sus tacones en el suelo de cemento fue inmediatamente engullido por el coro de ladridos y gemidos que resonaba en el pabellón principal. El olor era más intenso allí, una mezcla de vida, miedo y una limpieza constante que libraba una batalla perdida contra la naturaleza. Beatriz sintió un retroceso instintivo. Aquel caos era la antítesis de todo lo que ella valoraba. «Necesito uno que sea fotogénico, tranquilo, preferiblemente pequeño», dijo ella, su voz intentando sobreponerse al ruido, tratando la elección como si estuviera seleccionando un accesorio. Daniel ignoró sus especificaciones, la guió lentamente a lo largo del pasillo de jaulas, sin decir nada, dejando que las miradas de los perros hablaran por sí mismas. Fue entonces cuando lo vio. En un rincón de la última jaula, encogido y temblando, había un mestizo de pelo oscuro y un solo ojo, una criatura que parecía haber renunciado a toda esperanza. Todos los demás perros ladraban y saltaban pidiendo atención. Él no, simplemente existía, una isla de resignación silenciosa. Y fue hacia ella que él, lentamente, estiró el hocico a través de los barrotes, un gesto de una vulnerabilidad tan profunda que la tomó por sorpresa. El gesto de aquel perro, tan pequeño y tan desprovisto de cualquier exigencia, fue una anomalía en el sistema de Beatriz. Ella, que vivía en un mundo de demostraciones de fuerza y de ambiciones ruidosas, fue desarmada por un acto de pura rendición. Señaló la jaula, un gesto nítido y decisivo que la sorprendió incluso a sí misma. «Quiero a este», dijo, su voz sonando extraña en medio de todo aquel ruido. Alex, su jefe de marketing que la acompañaba, se acercó y susurró alarmado. «Beatriz, no es lo que discutimos, le falta un ojo». Daniel, que observaba la escena, también se sorprendió. Esperaba que ella eligiera un cachorro fotogénico, un símbolo fácil de caridad. Pero había elegido al más roto de todos. «¿Está segura?», preguntó él, su voz poniéndola a prueba. «Se llama Sombra. Le tiene miedo a todo». Beatriz no apartó la mirada del perro. Su mente, siempre a 1000 por hora, intentaba encuadrar aquella decisión impulsiva en una lógica que tuviera sentido. «La historia de superación de un desvalido tiene más impacto», respondió ella, su voz volviendo al tono frío y calculador, aunque las palabras le sonaran huecas. «Es una narrativa más fuerte». Daniel vio más allá de su excusa corporativa. Vio el atisbo de una conexión que ni ella misma entendía. Sin decir más, cogió un manojo de llaves y abrió la jaula con un cuidado infinito. Sombra se encogió aún más en el rincón, temblando visiblemente. Daniel no lo forzó. Se arrodilló y esperó, con la mano extendida, hasta que el perro, vacilante, dio un paso y luego otro. Con una suavidad que contrastaba con su aspecto robusto, cogió al animal y se lo llevó a Beatriz. «Es suyo», dijo, y la forma en que lo dijo sonó menos como una transacción y más como la entrega de una responsabilidad sagrada. Beatriz sostuvo a Sombra en sus brazos y la sensación era extraña, incómoda. El cuerpo pequeño y tembloroso del perro era una masa cálida de vulnerabilidad contra la tela cara de su chaqueta. Su instinto fue apartarlo, entregárselo a un asistente, pero los fotógrafos que Alex había contratado ya estaban listos. Forzó una sonrisa, su mano posándose torpemente sobre el pelo áspero del animal, una caricia rígida y sin afecto.
La imagen sería perfecta, la CEO poderosa, rescatando a la criatura más frágil. Pero, detrás del flash, sintió el corazón del perro latir, descontroladamente contra el suyo, un ritmo de puro terror que resonaba con una soledad que ella, sorprendentemente, reconoció. Por primera vez se sintió desempeñando un papel no para el mundo, sino para sí misma. Para que la campaña fuera creíble, Beatriz tenía que aprender lo básico sobre cómo cuidar de Sombra. Y eso significaba interactuar con Daniel. Sus clases se convirtieron en un ritual extraño. Él iba a su oficina estéril después del horario de trabajo, su olor a desinfectante y a perro contrastando con el aroma a cristal limpio y a café caro. Con una paciencia que la irritaba, le enseñó a ponerle el collar sin asustar al animal, a interpretar el temblor de sus orejas, a entender lo que su único ojo parecía querer decir. Beatriz, que lideraba reuniones con inversores internacionales sin vacilar, se sentía una alumna incompetente y torpe, sus manos más acostumbradas a firmar contratos que a ofrecer una galleta con la delicadeza necesaria para ganarse la confianza de una criatura asustada. Sus sesiones se convirtieron en un campo de batalla silencioso entre dos mundos. Beatriz intentaba aplicar su lógica de negocios al perro. Si le doy X gramos de comida, ¿cuál es el retorno esperado en términos de afecto?, preguntó una vez con total seriedad. Daniel la miró y sus ganas de reír fueron superadas por una pena genuina. «Esto no es una transacción, señora Beatriz», respondió él con una paciencia infinita. «Es una relación. No se mide en gráficos, se mide en confianza. Y la confianza no se compra, se conquista». Para Beatriz, aquellas palabras eran como un idioma extranjero. Ella, que podía predecir el comportamiento del mercado de valores, era incapaz de predecir qué haría que aquel pequeño animal dejara de temblar en su presencia. Daniel la observaba con una mezcla de fascinación y frustración. Había venido a esas sesiones preparado para odiar a la mujer que amenazaba su legado, but lo que encontró fue algo mucho más complejo. Vio la forma en que ella se encogía ligeramente cada vez que Sombra se asustaba con un ruido, como si el dolor del animal fuera un espejo de su propia vulnerabilidad oculta. Vio su soledad en la forma en que hablaba con el perro cuando creía que nadie la escuchaba, su voz despojada de la autoridad de CEO, sonando casi suplicante. Empezó a darse cuenta de que su armadura de frialdad no era un arma, sino un refugio, muy parecido a la jaula de donde él había sacado a Sombra. El punto de inflexión ocurrió en una noche de tormenta. Beatriz estaba trabajando hasta tarde, como de costumbre, y se había llevado a Sombra a la oficina para mantener las apariencias. Afuera, el cielo se partía en truenos y la lluvia golpeaba violentamente contra los ventanales panorámicos. Con cada estruendo, el pequeño cuerpo de Sombra se contraía en un espasmo de puro pánico. Arañó la puerta de cristal, gimiendo bajito, su único ojo reflejando el pavor. Beatriz intentó su enfoque habitual, ignorar, pero el sonido de su sufrimiento era una distracción imposible de optimizar. Apagó la pantalla y con una vacilación que le era extraña, se arrodilló en el suelo. Por primera vez, no lo tocó como un accesorio de marketing, sino como una criatura viva y que sufría, y, en un gesto que no vino de su mente sino de un instinto largamente dormido, abrazó el pequeño cuerpo tembloroso y comenzó a susurrar palabras de consuelo, las mismas que su abuela le decía cuando era niña y tenía miedo de la oscuridad. Fue en esa posición que Daniel la encontró. Había venido para la sesión programada y su asistente, preocupada por la tormenta, lo había dejado entrar. Se detuvo en la puerta de la oficina, invisible, y observó la escena.
La CEO más temida de la ciudad estaba sentada en el suelo de mármol caro, su chaqueta impecable arrugada, abrazando a un perro de un solo ojo y susurrándole al oído, su voz despojada de toda autoridad, sonando solo a ternura. En ese momento, la mujer que veía no era la enemiga que quería demoler su refugio. Era solo una persona consolando a otra en medio de una tormenta. Vio más allá de su armadura, vio la soledad que ella escondía también y por primera vez su corazón, acostumbrado a sentir compasión solo por los animales, sintió una punzada de algo peligrosamente similar por ella. Él permaneció allí, congelado en el umbral de la puerta, sintiéndose un intruso en la más íntima de las escenas. La mujer que él había pintado como una máquina de calcular sin corazón estaba en el suelo, ofreciendo el tipo de consuelo puro que él veía todos los días entre sus animales más asustados. Vio su propio reflejo en el cristal oscurecido por la lluvia y sintió una punzada de vergüenza. Había venido a juzgarla, pero estaba presenciando un acto de una bondad tan instintiva que le hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre ella. Interrumpir aquel momento sería una profanación. Con un cuidado infinito, dio un paso hacia atrás, tirando de la pesada puerta de cristal hasta que se cerró con un clic casi inaudible, un sonido que se perdió en el rugido de la tormenta. En el pasillo sacó el móvil y envió un mensaje corto, una mentira que era en realidad un acto de gentileza. Disculpa, me ha surgido un imprevisto en el refugio. Tenemos que posponerlo para mañana. Beatriz no oyó la puerta cerrarse, permaneció allí, en el suelo, hasta que el temblor del cuerpo de Sombra disminuyó y se convirtió en un peso cálido y relajado contra su pecho. Solo entonces, cuando el sonido del trueno se convirtió en un murmullo lejano, pareció despertar de aquel trance, la conciencia de su posición, de su chaqueta cara arrugada y de su gesto tan ineficiente. La golpeó con una oleada de vergüenza. Se levantó rápidamente, alisándose la ropa, como si pudiera alisar también su momentánea pérdida de control. Miró a Sombra, que ahora la observaba desde el suelo con su único ojo, tranquilo y atento. Aquel resultado, su calma, se había logrado no con una estrategia, sino con un simple acto de presencia. Esa constatación era una pequeña fisura en su visión del mundo. Más tarde, cuando la tormenta ya era solo un recuerdo lejano, Beatriz vio el mensaje de Daniel en su móvil. Sintió una oleada de alivio por no tener que enfrentarlo después de su momentánea pérdida de compostura, pero bajo ese alivio había un sentimiento extraño, una punzada de algo que se parecía a la decepción. Miró a Sombra, que ahora dormía pacíficamente en una alfombra cara que nunca había imaginado compartir con un animal. El problema, el pánico del perro, se había resuelto, no con una orden, no con una estrategia, sino con un gesto que no podía cuantificar en ninguna hoja de cálculo. Su fortaleza de lógica tenía ahora una brecha, y a través de esa brecha entraba una luz confusa pero extrañamente cálida. Al día siguiente, cuando Daniel llegó para la sesión reprogramada, el aire en la oficina era diferente. Había una quietud entre ellos, una ausencia de la tensión habitual. Él no mencionó su ausencia de la noche anterior. Su mirada se posó en Sombra, que en lugar de encogerse debajo de la mesa, permanecía sentado cerca de los pies de Beatriz, su cuerpo relajado. «Parece que han hecho progresos», dijo Daniel, su voz suave, sin ningún rastro de ironía. En lugar de comenzar con instrucciones, se sentó en la silla frente a ella y por primera vez le habló no como un instructor, sino como un guardián de historias. Le contó cómo habían encontrado a Sombra, abandonado en el arcén de una autopista, lo que explicaba su pavor a los ruidos fuertes. De repente, el miedo del perro dejó de ser un defecto y pasó a ser una herida, un recuerdo.
Beatriz escuchó y por primera vez no estaba procesando datos. Estaba escuchando una vida. La historia de Sombra, tan pequeña y tan brutal, se asentó en el silencio de la oficina de Beatriz. Su mente analítica intentó inmediatamente categorizar la información. Trauma, respuesta al miedo, condicionamiento. Eran términos técnicos, asépticos, pero no podían contener la emoción cruda de la imagen de un perro asustado en el arcén de una autopista. Miró a Sombra, que ahora le lamía la mano con una vacilación tímida, y por primera vez no vio un problema que gestionar, sino una biografía. Su único ojo no era un defecto, era una cicatriz con una historia. La narrativa que su marketing buscaba estaba allí, no para ser inventada, sino para ser honrada. Levantó la mirada hacia Daniel y le hizo una pregunta que no tenía nada que ver con la campaña. ¿Y usted cómo soporta escuchar tantas historias tristes? La pregunta tomó a Daniel por sorpresa. No había preguntado por los costes, por la logística, por el retorno de la inversión de salvar una vida. Había preguntado por él, por el peso emocional de su trabajo. El señora y el señor, que usaban como una barrera formal, le pareció de repente ridículo. Desvió la mirada por un momento, hacia la ventana donde la ciudad se extendía, un océano de luces indiferentes. Creo que no las veo como historias tristes, respondió él, su voz más baja. Las veo como historias de supervivencia. Cada animal que llega aquí es un superviviente. Y la parte buena de mi trabajo no es escuchar el principio de la historia, sino ayudarlos a escribir un final diferente. Volvió a mirarla y por primera vez una sonrisa genuina, desprovista de cualquier ironía, asomó a sus labios. Y puede llamarme Daniel. Aquella invitación, puede llamarme Daniel, fue una pequeña piedra arrojada al lago inmóvil de su vida profesional. Beatriz, acostumbrada a ser señora Cío o doña Beatriz, sintió su propio nombre, Beatriz, formarse en su mente. Una palabra que raramente usaba fuera de un contexto estrictamente personal que apenas existía. Su vida era una fortaleza construida con los ladrillos de la formalidad. Llamar a aquel hombre por su nombre de pila era abrir un pequeño portón en esa fortaleza. Hizo una pausa. Un silencio que duró solo un segundo, pero que contuvo una reconfiguración interna. «De acuerdo, Daniel», dijo ella, y la palabra sonó extraña y al mismo tiempo correcta. «Y usted puede llamarme Beatriz». En ese momento, en el silencio de su imperio de cristal, dejaron de ser adversarios en una transacción inmobiliaria. Se convirtieron simplemente en dos personas. Daniel aceptó su oferta con un leve asentimiento de cabeza, un reconocimiento silencioso de la tregua. Vio el esfuerzo que le había costado aquel pequeño gesto y decidió honrarlo, compartiendo un poco más de su mundo. Sacó su móvil, un dispositivo funcional y con la pantalla ligeramente rayada, y abrió la galería de fotos. «Quiero mostrarle un final feliz», dijo, girando la pantalla hacia ella. La imagen mostraba a una niña riendo, abrazada a un perro de 3 patas que le lamía la cara con una alegría contagiosa. Este es Chispa. Llegó al refugio después de ser atropellado. Tenía tanto miedo que ni siquiera salía del rincón de la jaula. Hizo una pausa, su mirada suavizándose con el recuerdo. La familia de... Esta niña lo adoptó hace 6 meses. La confianza no se construye de la noche a la mañana, Beatriz, pero cuando se construye, vale más que cualquier edificio. La fotografía de Chispa quedó brillando en la pantalla del móvil, una imagen de una alegría tan pura y descomplicada que parecía pertenecer a otro universo. Beatriz miró a la niña riendo y al perro de 3 patas, y su mente, acostumbrada a detectar patrones y a calcular valores, fue incapaz de procesar aquella imagen en términos de datos. Aquello no era un activo, era vida. Recordó las fotografías preparadas que su equipo le había tomado con Sombra,
su sonrisa forzada, la incomodidad del animal. Eran imágenes que vendían una idea de compasión, pero la fotografía de Daniel era la compasión misma, capturada en un instante. Por primera vez sintió una punzada de envidia, no de la felicidad de la niña, sino de la capacidad de Daniel para crearla, para facilitarla. Él construía cosas que no se podían medir en metros cuadrados, sino en sonrisas. Sus clases cambiaron después de aquel día. Dejaron de ser sesiones de entrenamiento en su oficina y se transformaron en paseos vacilantes por los cuidados jardines del campus tecnológico. Daniel había sugerido que Sombra necesitaba asociar a Beatriz con experiencias positivas fuera de aquel ambiente estéril. Y así comenzaron a caminar, con Sombra trotando nerviosamente entre ellos, su correa formando un puente físico entre sus dos mundos. Sus conversaciones también cambiaron. Daniel comenzó a hablar del refugio no como un problema que ella había creado, sino como su hogar, compartiendo las pequeñas victorias, el gato más viejo que finalmente había sido adoptado, la donación de pienso que había llegado en el momento justo, y las frustraciones silenciosas con una honestidad que no pedía lástima, solo comprensión. Beatriz, por su parte, comenzó a hacer preguntas reales, movidas por una curiosidad que la sorprendía. Su curiosidad era un músculo que raramente ejercitaba fuera de una sala de juntas. En su mundo, las preguntas eran herramientas para extraer datos, para encontrar debilidades en un argumento, para llegar más rápido a una conclusión. Pero las preguntas que le hacía a Daniel eran diferentes. Eran abiertas, desprovistas de una agenda oculta. ¿Por qué ese ladra más de noche?, preguntó ella un atardecer, mientras observaban a Sombra oler vacilante una flor. ¿Qué se hace cuando llegan tan heridos que el coste del tratamiento es más alto que la probabilidad de éxito? Su propio lenguaje corporativo le sonaba ahora extraño e inadecuado, pero era el único que conocía. Y con cada respuesta de Daniel, con cada historia de un animal recuperado contra todo pronóstico, sentía su armadura de eficiencia agrietarse un poco más. Daniel, por su parte, se encontró esperando aquellos paseos con una anticipación que lo tomó por sorpresa. La mujer que caminaba a su lado ya no era la caricatura del hasío implacable que él había creado en su mente. Era alguien que escuchaba con una intensidad casi desconcertante, que absorbía sus historias con la misma concentración que probablemente dedicaba a un informe financiero. Él comenzó a compartir con ella no solo las historias de los animales, sino sus propias frustraciones, el peso constante de ser el único responsable de tantas vidas. Y, para su sorpresa, ella no ofrecía soluciones fáciles ni jerga de gestión. Simplemente escuchaba. Y su silencio atento era una forma de compasión más profunda que cualquier palabra de simpatía que él hubiera recibido jamás. El día de la gran revelación llegó. Un evento de prensa cuidadosamente orquestado en los jardines de la empresa. El escenario estaba montado, las sonrisas ensayadas. Alex, el jefe de marketing, le dio a Beatriz las últimas instrucciones. Su voz, un zumbido de entusiasmo corporativo. Recuerde, el foco es la vulnerabilidad, dijo él. Abrace a Sombra, mire a la cámara con aire de conmoción. A la gente le encanta una historia de redención, la CEO implacable con un corazón de oro. Beatriz escuchó las palabras, pero le sonaron como un eco de un idioma que ya no hablaba con fluidez. Miró a Sombra, que temblaba ligeramente a su lado, asustado por la multitud y los flashes que comenzaban a dispararse. Aquel accesorio de su campaña tenía un latido, y la idea de usarlo de una forma tan calculada le dejó un sabor amargo en la boca. Cuando subió al escenario, bajo las luces cálidas y las miradas expectantes, sintió el cuerpo de Sombra ponerse rígido en sus brazos.
Los flashes de las cámaras se intensificaron y el pequeño animal enterró el hocico en su hombro, un temblor violento recorriendo su cuerpo. El micrófono estaba frente a ella, su discurso memorizado, pero las palabras no salieron. En su lugar hizo algo que no estaba en el guión. Le dio la espalda al público y a las cámaras, creando un escudo con su propio cuerpo. Se arrodilló, ignorando sus tacones altos y su traje caro, y abrazó al perro, susurrándole al oído, su voz un murmullo que solo él podía oír. Entre la multitud, Daniel observaba, y lo que vio no fue el fracaso de un golpe publicitario. Vio a la mujer de la noche de la tormenta, y por primera vez se permitió sentir la fuerza total de la admiración y el afecto que crecía dentro de él. Un sentimiento tan abrumador como la tormenta que los había unido. Un silencio incómodo se extendió por la multitud. Los fotógrafos bajaron sus cámaras. Los periodistas se miraron unos a otros, sin saber cómo enmarcar aquella ruptura de protocolo. Alex, el jefe de marketing, parecía estar a punto de sufrir un colapso, su rostro pálido de pánico. Beatriz permaneció arrodillada unos segundos más, su mundo reducido al sonido de la respiración de Sombra calmándose y al calor de su cuerpo. Cuando finalmente se levantó, su máscara de CEO impecable había desaparecido. Su rostro, desprovisto de cualquier sonrisa ensayada, mostraba solo una dignidad cansada. Caminó hacia el micrófono y con una voz tranquila que silenció todos los murmullos, dijo simplemente: «Les pido disculpas a todos. Sombra no está acostumbrado a esto. Y francamente, yo tampoco. La rueda de prensa termina aquí». Y con Sombra seguro en sus brazos, se dio la vuelta y abandonó el escenario, dejando tras de sí un terremoto de confusión. Mientras caminaba, estalló el caos. Los periodistas, recuperándose del shock, se abalanzaron, sus preguntas gritadas como acusaciones. «Doña Beatriz, ¿qué ha pasado? ¿Se ha cancelado la campaña?» Alex corrió hacia ella, su cara una máscara de desesperación. Pero antes de que nadie pudiera alcanzarla, una figura sólida y tranquila se interpuso en su camino, creando una barrera humana entre ella y el frenesí. Era Daniel. No le dijo nada a ella, simplemente se colocó delante, su cuerpo protegiendo el de ella y el del perro, y le dijo a la multitud con una autoridad tranquila que ninguno de ellos esperaba: «Déjenla pasar». Y, en medio de la tormenta que ella misma había creado, Beatriz encontró un puerto seguro inesperado. Él la guió a través de la multitud, abriendo un camino silencioso de vuelta a la seguridad del edificio. La puerta de cristal se cerró tras ellos, amortiguando el frenesí de los gritos y los flashes en una confusión distante y sin sonido. Estaban en un pasillo minimalista, un túnel de mármol blanco y luz fría que de repente parecía un refugio. Beatriz se apoyó en la pared, su cuerpo temblando ligeramente, no de frío, sino de la adrenalina disipándose. Su mente, acostumbrada a procesar desastres y a formular planes de contingencia, estaba en blanco. Por primera vez en su carrera había fracasado públicamente, y lo más extraño era que una parte de ella se sentía en paz. Daniel se acercó despacio y con una amabilidad que ella nunca habría esperado, tomó a Sombra de sus brazos. El pequeño cuerpo del perro pasó de sus manos a las de él en un gesto de transferencia de responsabilidad y cuidado. «Eso ha sido lo más valiente que he visto hacer a nadie», dijo él, su voz baja resonando en el pasillo silencioso. Sus palabras la golpearon con una fuerza inesperada. Esperaba el caos, la furia de Alex, quizás incluso un «te lo dije» disimulado por parte de él. Pero lo que recibió fue validación, y fue eso lo que finalmente la rompió. Una única lágrima, caliente y pesada, rodó por su mejilla, una traidora a su compostura de hierro. Se la secó rápidamente con el dorso de la mano, avergonzada de su propia
Vulnerabilidad. Daniel fingió no ver. Su atención estaba en Sombra, que ahora se acurrucaba tranquilamente en sus brazos, su cuerpo finalmente relajado, como si reconociera a su salvador original. Beatriz lo miró a él, la forma en que sostenía al perro, la calma que proyectaba, y se dio cuenta de que su definición de fuerza había estado equivocada todo el tiempo. «Ha sido un desastre», susurró ella, las palabras sonando a confesión. «Mi carrera...». «¿Desastre?», repitió Daniel, y su voz era suave, desprovista de cualquier juicio, un sonido cálido en aquel pasillo frío. Un desastre habría sido continuar con aquello. Habría sido usar a un animal aterrorizado para vender una mentira. Acomodó a Sombra en sus brazos, su mirada encontrándose con la de Beatriz, con una seriedad que la hizo contener la respiración. «Yo veo desastres todos los días, Beatriz. Veo lo que sucede cuando la gente elige la conveniencia en lugar de la compasión. Lo que usted hizo ahí en el escenario, eso no fue un desastre, fue un rescate, y no fue usted quien lo rescató a él». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Su carrera no ha terminado. Quizás su verdadera carrera, la que importa, acaba de empezar. Su respeto por ella era palpable. Una oferta de validación que valía más que cualquier aprobación de un consejo de administración. Sus palabras eran un bálsamo para una herida que ella ni siquiera sabía que tenía. Beatriz miró a Daniel, la forma en que protegía a Sombra, y luego al pasillo largo y vacío que representaba su imperio. Su padre le había enseñado que la compasión era una vulnerabilidad, una ineficiencia que debía ser eliminada. Pero Daniel acababa de redefinirla como valentía. En ese momento se dio cuenta de que la fuerza que admiraba en él, su calma, su paciencia, no era debilidad, sino el resultado de una vida eligiendo la compasión en lugar de la conveniencia. Y ella, la CEO, que había construido una fortaleza de lógica, sintió una envidia profunda no de lo que él hacía, sino de lo que él era. Lentamente se apartó de la pared, un pequeño movimiento que pareció un terremoto interno. «¿Y el refugio?», preguntó ella, la voz baja, la pregunta flotando entre ellos como la primera piedra de una nueva construcción. Su pregunta «¿y el refugio?», quedó suspendida en el aire del pasillo estéril, una pregunta cargada con el peso de todo lo que había sucedido entre ellos. Daniel no respondió de inmediato. Su mirada bajó hacia Sombra, que dormía ahora en sus brazos, un pequeño cuerpo respirando en paz, ajeno al hecho de que su futuro y el de docenas de otros como él se estaban decidiendo en ese momento. «El refugio no es un terreno, Beatriz», dijo él finalmente, su voz baja pero resonando con una claridad inquebrantable. «Es una promesa que mis padres le hicieron a esta comunidad hace 30 años y que yo les hice a ellos antes de morir. Es la última parada para los que ya no tienen a nadie más. No tiene un precio, solo tiene valor». Levantó la mirada hacia ella y su expresión no era de súplica ni de negociación. Era la de un guardián protegiendo su territorio sagrado. Sus palabras, «solo tiene valor», fueron la llave que abrió la última cerradura en el corazón de Beatriz. Comprendió con una claridad que le cortó la respiración la dimensión total de su arrogancia. Había venido a comprar un lastre, pero estaba intentando destruir un legado. Pensó en su propio legado, una serie de edificios de cristal y acero, eficientes, rentables y completamente desprovistos de alma. Miró el rostro de Daniel, la dignidad cansada de un hombre que pasaba sus días luchando por causas perdidas, y se dio cuenta de que era el hombre más rico que había conocido jamás. Sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez no las escondió, las dejó caer, un bautismo silencioso, el lavado de años de una eficiencia que la había dejado vacía. «Lo sé», susurró ella, «ayúdame a darle más valor». Su petición, «ayúdame a darle más valor»,
flotó entre ellos una oferta de una vulnerabilidad tan profunda que Daniel sintió como el peso de su propia desconfianza se desmoronaba. La vio, no como la CEO que firmaba órdenes de desalojo, sino como una mujer intentando encontrar un nuevo idioma. Con un lento asentimiento, aceptó la tregua. A la mañana siguiente, en lugar de abogados, fue Beatriz quien apareció en el refugio, vestida con unos vaqueros y unas zapatillas que parecían no haber sido usadas nunca. Y, durante las semanas que siguieron, su propuesta tomó forma. No solo canceló la adquisición, rompió el proyecto original y con Daniel a su lado, comenzó a diseñar uno nuevo. Usó su genio para la optimización, no para demoler, sino para construir. Una plataforma tecnológica innovadora que conectaría el refugio con una red de voluntarios, veterinarios y familias de acogida, optimizando no el beneficio, sino la compasión. Un atardecer, meses después, estaban los dos sentados en el escalón de la entrada del refugio, observando la puesta de sol pintar el cielo por encima del gigante de cristal de al lado. El cartel de "Se vende" había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazado por un letrero que anunciaba el nuevo Campus Patas Amigas, un proyecto financiado por la empresa de Beatriz. Sombra, que ahora ya no temblaba, dormía tranquilamente, su cabeza apoyada en las rodillas de ella. Daniel extendió la mano, no para tocarla, sino para posarla suavemente sobre el pelo del perro, sus dedos rozando los de ella. Ella no se apartó. Se miraron el uno al otro, y en ese silencio compartieron el reconocimiento de que ambos habían rescatado algo el uno en el otro. «Después de todo», dijo Daniel, con una sonrisa suave, «parece que un pasatiempo ineficiente puede generar el mejor de los retornos». Beatriz le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuina y luminosa. «El mejor», asintió ella, sintiendo el peso cálido y confiado de Sombra en sus rodillas. «El único que realmente importa».